¿Alguna vez has estado en conversación con una persona que dice ser atea y constantemente se queja de lo malo que es Dios? Hoy vamos a hablar de ese tema. Saludos y qué bueno que estás con nosotros. Escuchas el podcast de Verdad y Fe, donde equipamos embajadores de Cristo. En este podcast recibirás herramientas útiles que te ayudarán a defender el Evangelio. Para más información, búscanos en las redes sociales como Verdad y Fe o en verdadyfe.com. Bienvenido a este nuevo episodio de Verdad y Fe. Yo soy Rick Lipset y hoy quiero atender una pregunta muy importante que debemos de contestarnos, ¿verdad? Y es la siguiente: si Dios no existe, ¿por qué quejarse de Él? Hay un ateo muy reconocido, famoso, que se llama Richard Dawkins, y en su libro The God Delusion, él tiene una cita acerca del Dios del Antiguo Testamento que es muy popular escucharla de labios de ateos, y quiero compartirla con ustedes. Me di la tarea de traducirla, así que la traducción es mía y dice: el Dios del Antiguo Testamento es posiblemente el personaje más desagradable de toda la ficción, celoso y orgulloso de él, un fanático del control, mezquino, injusto e implacable, un limpiador étnico, vengativo y sanguinario, un matón misógino, homófobo, racista, infanticida, genocida, filicida, pestilente, megalomaníaco, sadomasoquista, caprichosamente malévolo. Wow, un montón de adjetivos ahí para lo que Richard Dawkins considera que es el Dios del Antiguo Testamento. Y entonces, si nosotros examinamos cuidadosamente el Antiguo Testamento, algo que aparentemente el Dr. Dawkins no ha hecho, si nosotros examinamos el Antiguo Testamento, vamos a darnos cuenta de que cada vez que Dios ordena que se haga guerra con algún pueblo o alguna circunstancia como esta, Dios siempre tiene una buena razón para hacerlo. Y muchas veces es parte de su justicia. Y digo muchas veces realmente por no decir todas, pero por ahí vamos. Y viene siendo por causa de la maldad de todos estos pueblos, que Él entonces envía al pueblo de Israel a hacer guerra con ellos. Esa es la razón, ¿verdad? Pero está bien, vamos primero vamos entonces a hablar de lo que está diciendo el Dr. Dawkins directamente en esa cita, ¿verdad? Y es que esa cita de Richard Dawkins presume varias cosas, al menos 5. Primero, presume que Dios existe, porque se está quejando de Dios, ¿verdad? Si Dios no existe, pues ¿para qué nos vamos a quejar de Él? Porque no existe. Pero aquí se está quejando de Dios y está diciendo: este Dios es injusto, es de esta manera y así, o sea. Por lo tanto, está presumiendo que Dios existe. La manera en que él está defendiendo su ateísmo, la creencia de que Dios no existe, es diciendo, para empezar, que Dios existe. La segunda cosa que asume esa cita es que esas cualidades que él dice que son malas, o que él presenta como obviamente malas de Dios, que esas cualidades son objetivas, que existen sin que Dios exista. Y el problema con esto es que el estandarte del bien tiene que ser Dios, porque si el estandarte de lo que es bueno no está en la figura de Dios, o sea, si Dios no existiera y no tenemos entonces ese estandarte de lo que es bueno, ese estandarte objetivo, pues entonces el bien no existiría, el bien sería relativo. Y si el bien es relativo, pues entonces el Dr. Richard Dawkins no tiene por qué estar quejándose de que este Dios es aparentemente malo, porque no sería malo. Sería un Dios que a él no le agrada, pero no puede poner un juicio moral de que es malo. O sea que para decir que Dios es malo, como él está tratando de decir en esta cita, primero tiene que presumir o asumir que Dios existe y que Dios es el estandarte del bien, para entonces juzgar al propio Dios y decir que es malo. Y eso como que suena a una contradicción.
La tercera cosa que sacamos de esta cita de Richard Dawkins, otra cosa que se asume en esta cita, es que el ser humano es capaz de ordenar sus asuntos sin ayuda sobrenatural, que nosotros somos autónomos. ¿Qué hace este Dios metiéndose en nuestros problemas o en nuestras situaciones? ¿Verdad? Porque si hace limpieza étnica, si es misógino o si es cualquier otra cosa, es porque se está metiendo en nuestros asuntos. ¿Por qué se está metiendo en nuestros asuntos? Nosotros somos autónomos, nosotros somos buenos. De hecho, esa es la próxima cosa que asume. Asume que nosotros somos buenos y que como nosotros somos buenos, cuando Dios se interpone en nuestros asuntos, Él es el que trae la maldad. Curioso, bien curioso. Así que finalmente, otra cosa que asume es que si Dios existe, debería dejarnos quietos. Son varias cosas que están asumidas en esa cita de Richard Dawkins. Pero me reitero a lo que comenzaba diciendo, ¿verdad? No hace sentido que el Dr. Dawkins dedique su vida a pelear contra la existencia de Dios si él entiende que Dios no existe. En todo caso, debería de tratar de ayudar a las personas, ¿verdad? A salir de estar desquiciados como él entiende que es, ¿verdad? Por eso es que The God Delusion, el nombre del libro. Él piensa que las personas que creen están desquiciados, están locos. Pues entonces, en vez de dedicar su vida a tratar de derrumbar un Dios que no existe desde su punto de vista, o sea que desde su punto de vista eso vendría siendo un hombre de paja que está tratando de derrumbar, pues en vez de eso, ¿por qué no dedicarse a ayudar a las personas que están tan confundidas como él cree? Pero no, él ha dedicado su carrera pública en tratar de derribar y derrumbar la existencia de Dios. Bien curioso eso, a mí me está bien curioso. Pero todo eso se viene abajo si nosotros tenemos buenas razones para creer que el Dios de la Biblia existe. Y entonces ahí es que entran las evidencias a favor de la existencia de Dios. Y nosotros hemos dedicado 3 episodios para presentar los argumentos a favor de la existencia de Dios. Así que te invito a que los busques, ¿verdad? Para que entonces tengas unos argumentos que son objetivos, que no dependen incluso de lo que está escrito en la Biblia, no necesariamente, para establecer que Dios existe. Y encima de eso, también existen buenas razones para creer que Jesús resucitó de los muertos. Y nosotros también hicimos un episodio que son las 10 razones a favor de la resurrección de Jesús. Y te invito también que busques ese episodio. Y esto significa entonces que el cristiano tiene buenas razones para creer que el cristianismo es cierto. Tiene buenas razones para creer que Dios existe. Tiene buenas razones para creer que Jesús resucitó. Y entonces si hay buenas razones para creer todo esto, pues no depende si nos gusta o no los relatos que encontramos en el Antiguo Testamento. Es que es un hecho de que Dios existe. Y entonces si nosotros estamos leyendo y estudiando la Escritura y nos molesta lo que estamos leyendo, pero sabemos que Dios existe y que todo apunta a que es el Dios bíblico, ¿qué debemos hacer? Pues mira, nos corresponde estudiar la Biblia. Nos corresponde estudiar la palabra para ver qué era lo que estaba pasando ahí. ¿Por qué Dios tomó estas decisiones? ¿Por qué Dios mandó a hacer esto? ¿Qué hacía esa gente? ¿Cuál era el estado moral de esa nación? ¿Qué era lo que estaban haciendo? ¿Por qué Dios emitió ese juicio? ¿Por qué envió a su pueblo Israel y no simplemente acabó con ellos? Así, porque Él lo quiso, como hizo en otras ocasiones, como en Sodoma y Gomorra, que envió ángeles. ¿Por qué? ¿Por qué? Podemos preguntarnos esa. ¿Por qué Dios eliminó a Sodoma y a Gomorra? ¿Fue por puro placer? ¿Fue por una limpieza étnica? ¿Fue por eso? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y todas esas preguntas, entonces nosotros si se las hacemos al texto, nos vamos a dar cuenta de que el Dios que presenta el Antiguo Testamento no es eso que Richard Dawkins está hablando en su cita, sino que nos encontramos con un Dios que es perfectamente bueno, perfectamente santo, perfectamente puro. Y que nuestras acciones como seres humanos se alejan demasiado, pero demasiado de lo que Él es. Y no solamente eso, sino que nuestras acciones como seres humanos son tan y tan malas que nos dañamos entre nosotros mismos. Y entonces
Otra de las quejas que a veces presentan es, si Dios es todopoderoso y es tan bueno, ¿por qué no hace algo al respecto? Pues mira, en el Antiguo Testamento Dios hacía algo al respecto. Pero cuando vemos esos relatos donde Dios hacía algo al respecto, pues mira, van y se quejan también. Como diría mi papá, o te peinas o te haces los rolos, ¿verdad? No puedes tener las dos cosas a la vez. Y de eso se trata entonces. Por lo tanto, mi conclusión es que la cita de Richard Dawkins no hace sentido. Así que podemos descansar. Que el Dios que está en la Biblia es un Dios bueno. Y en Él podemos confiar. Espero que este episodio haya sido de gran bendición para ti. Mi nombre es Rick Lipset. Para verdadyfe.com. Nos consigues en las redes sociales. También estamos en las plataformas de podcast. Nos puedes enviar tus preguntas a nuestro email, que es preguntas@verdadyfe.com. Estamos en el internet, en verdadyfe.com, en las redes sociales, en YouTube. Y también tenemos nuestra tienda de mercancía, de ropa, de hoodies, que puedes buscarla en teespring.com. Y también puedes verla a través de nuestra página de Facebook. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que recibirles la próxima ocasión. Dios les bendiga. ¿Qué te pareció el tema de hoy? Déjanos tu comentario o pregunta en nuestra página de Facebook Verdad y Fe. Oramos para que este podcast sirva para darte herramientas útiles que te ayudarán a defender el Evangelio. Para más información, búscanos en las redes sociales como Verdad y Fe o en verdadyfe.com. Gracias por estar con nosotros.